el podcast del Caseta Azul, Blue Cassette Podcast, conducido por César The Blue. Bienvenidos al volumen 3 del podcast del Caseta Azul, transmitiendo completamente en diferido desde Blue World. Muchas gracias por dejar que mi voz los acompañe mientras realizan sus actividades cotidianas o están simplemente acostados descansando. En el programa de hoy tendremos géneros en los videojuegos, actualidad videojugabilística y hablaremos un poco más a fondo de algunos géneros. Así que no te pierdas el podcast del Caseta Azul. ¡Comenzamos! Estás escuchando el lado A. Hola a todos de nuevo, gracias por estar otra vez aquí en el podcast del Caseta Azul. Muchas gracias a todos los que dejan que este cassette llegue a ustedes, que dejan que mi voz los acompañe un día más. En esta ocasión voy a tratar un tema que me gusta mucho. Bueno, en general, el tema de los videojuegos me gusta mucho. Pero claro, los videojuegos tienen muchos aspectos. Y hoy me gustaría tratar el tema de los géneros. ¿Cómo clasificamos los videojuegos? Me gustaría tratar aspectos relacionados con este mundillo de los videojuegos, así que si quieres que hable de algo en particular, si crees que se me escapó algo, pues déjamelo en los comentarios. En las películas tenemos una necesidad de clasificar por género cada tipo de película, porque hay gente que no nos gusta sentir el terror. Yo me incluyo en ese tipo de personas que no les gustan las películas de miedo. Entonces, sabemos que si una película está clasificada como terror, pues a lo mejor no va a ser muy agradable verlas. Lo mismo pasa con los videojuegos. A lo mejor hay personas a las cuales no les entretiene un género y que el videojuego esté clasificado es muy útil. Aquí tenemos algo muy especial y es que la forma en la que se clasifican los videojuegos es distinta a cómo se clasifican las películas. Porque las películas se pueden clasificar según lo que te hacen sentir. Una película de comedia es aquella que te hace reír. Una película romántica, pues es aquella que te hace sentir, pues el amor, ¿no? Así todo muy bonito. Una película de terror es la que te hace sentir miedo. Pero pasa algo, y es que al principio lo de los videojuegos, cuando comenzó toda esta industria, que se contaran historias en los videojuegos, pues no era muy importante. Antes lo que importaba era la jugabilidad. Sí había juegos con historia, pero claro, eran historias muy laxas, había finales muy malos. Lo que importaba era la jugabilidad y lo que tenías que hacer. Tomemos en cuenta que al principio los videojuegos eran vistos como juguetes. Por eso que se contasen historias, que tengan algo así, algún género literario, pues no era muy importante. Cabe resaltar esto porque en la actualidad pues hay grandes juegos que son muy grandes por sus historias, que son muy buenos por sus historias. En las máquinas recreativas lo que importaba era dejar ahí tu puntuación. Tú te esforzabas por acumular más puntos y ya, no importaba la historia del Metal Slug o importaba quién era el men que se había pasado el Street Fighter con un peso. Eso era lo que importaba. La historia igual existía, está interesante, pero mira, yo creo que la mayoría de los fans del Street Fighter no se saben la historia, o la gente que le echó muchas horas de juego ni se la sabe. Total, ya quedó claro que los juegos no se clasifican por su historia, ¿verdad? Pero surgió algo, y es que hacer un videojuego es mucho más complejo de lo que puede parecer. La jugabilidad, los gráficos, todos esos aspectos hacen un caldo
que hace cada juego único. Por eso es normal que haya géneros enteros que hagan referencia a un juego. Lo primero que se me ocurre es el género Metroidvania, que es una combinación entre Metroid, que es este juego de Nintendo, y Castlevania, que fue desarrollado por Konami. Este tipo de géneros se caracteriza porque el personaje comienza con 0 habilidades y conforme va avanzando la historia obtiene habilidades que le permiten desbloquear ciertas zonas del mapa. Esos son más o menos exponentes de este género, y es que antes de eso, a pesar de que haya juegos de plataformas, como puede ser el Metroid o el Castlevania, pues no había juegos que fueran de ese estilo, como Metroidvania, con esas mecánicas de ir a voces, explorar la mazmorra y así. También en los videojuegos los géneros pueden surgir por las tecnologías nuevas que salgan. De las tecnologías más recientes, el VR, la Virtual Reality, la realidad virtual, debido a la tecnología se hace un género del juego. Con la llegada del internet surgió otro género, que es los juegos online. Las nuevas tecnologías también implican separar a los videojuegos por su género. Y bueno, lo primero y principal por lo cual nosotros le designamos un género a un videojuego es por las actividades que realizas. Ya lo había dicho antes. Si disparas, es un juego de disparos. Si conduces un auto, es un... Bueno, fíjate, hasta en eso se podría diferenciar el contexto en que lo conduces. Si conduces el auto para ganarle a otros competidores, es un juego de carreras. Pero si lo conduces para simular que estás conduciendo un auto de verdad, es un juego de simulación. Bueno, más adelante hablaremos de algunos géneros en profundidad, pero para acabar esta primera parte del podcast del Casete Azul, el lado A, vamos a hablar de que también puede haber combinaciones en los géneros. Y de hecho, actualmente ya no hay juegos que tengan un solo género, se consideran una combinación de muchos. Y esto ya sucedía con las películas. Por ejemplo, podríamos hablar de una comedia romántica, pues es una película que es romántica, pero tiene toques de comedia. O por ejemplo, una comedia de acción, pues una película que tiene comedia y hay acción también. Entonces en los videojuegos pasa lo mismo. Hay muchos aspectos que puede tener un videojuego. Por ejemplo, el GTA, el Grand Theft Auto, vamos a hablar del 5, por ejemplo. Está dentro de Sandbox porque es mundo abierto, pero a la vez está dentro de Shooter porque disparas. Y también está dentro de juego de simulación de conducción. Es un simulador de conducción porque puedes simular que conduces en una ciudad. Y a su vez también es de carreras porque hay carreras en el juego. O sea, es como podemos ver en el GTA al menos, se puede considerar en varios géneros e incluso ya es un género en sí. Saints Row, por ejemplo, es muy parecido al GTA, que es lo que siempre decimos, ¿no? Es como, a ver, el Saints Row, ¿qué es? Es como un GTA. Ya ves, es el exponente. Es lo mismo que le decíamos a la gente de que, me traes una coca, aunque sea Pepsi, va a ser una coca, así se le dice a los refrescos, ¿no? Pues lo mismo acá. No es de extrañar que el GTA pues sea tan popular porque pues básicamente puedes hacer lo que más te apetezca. ¿Quieres disparar? Está el GTA, puedes hacerlo ahí. ¿Quieres conducir? Hay carreras en el GTA. ¿Quieres, qué sé yo, qué más se puede hacer en el GTA? Tantas cosas. ¿Quieres disfrutar de una historia? El GTA tiene historia. Hablando de cualquiera, desde el San Andrés hasta el GTA V, pasando por el Vice City, las historias de Liberty City, tiene ahí su lore. Entonces,
también puede haber muchas combinaciones en los videojuegos, en los géneros de los videojuegos. Bueno, espero que les haya gustado la primera parte. Los dejo con la actualidad videojugabilística. Vamos a ver las noticias de videojuegos, aquí en el podcast del Caseta Azul. Videojuegos en el podcast del Caseta Azul. Bueno, en información, en noticias acerca de la actividad videojugabilística, no podía dejar pasar el lanzamiento de esta nueva consola. Por supuesto, fue noticia, todo el mundo habló de ella, pero aquí también vamos a hablar de ella. Y por supuesto me estoy refiriendo a la nueva consola de KFC. La industria del pollo frito, la que tiene sus restaurantes por todo el mundo, anunció en su canal de KFC Gaming un prototipo de consola. Esta consola tiene una parrilla para calentar pollo. Se anuncia con una tecnología 4K y 120 FPS. Y al final del tráiler pudimos haber visto una fecha de lanzamiento para el 12 de noviembre del 2020. Entonces, para finales de año, KFC va a sacar su nueva consola. Esperemos a ver qué nos trae esta gran compañía de pollo frito. Bueno, y también Sony sacó otra consolilla, la PlayStation 5. Bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, ya había hecho la 4, pues ¿cuál sigue? La 5. Está muy simple, ¿no? Bueno, vamos a otras noticias. No, es broma. Claro que estoy hablando de la del PlayStation 5. KFC sacó la suya. Pero el PlayStation 5 salió el diseño, lo desvelaron. Y pues esto ocasionó memes, como siempre pasa cuando sacan nuevos diseños. Pues hubo muchos que les gustó, otros que no tanto. La verdad es que como lo único que vimos fue fotos, no sabíamos exactamente cuánto iba a medir de alto o de ancho. Pero hay gente que es hacker, que es muy inteligente, y lo que hizo fue comparar las entradas USB, que son medidas estándar, con el tamaño de la consola. Y sacaron que va a medir un aproximado de 40 centímetros de alto. Imagínate tener algo de 40 centímetros de alto por ahí. Eso está más grande que el módem de Telmex. Al parecer el diseño es así de alto, no es tan compacto, por temas de refrigeración. Y bueno, claro, con toda esta nueva tecnología que se viene, es normal que sea así de alto. Antes una PC ocupaba 2 habitaciones enteras. Otra cosa que también destacó fue el diseño del mando, la tecnología DualSense. Así se le llamó al mando, el DualSense. Los mandos anteriores de PlayStation, esa tecnología, esas patentes, se le había llamado DualShock y llegaron hasta el 4. Pues bueno, el nuevo mando rediseñado es el DualSense y tiene un diseño áptico. ¿Qué es esto de áptico? Lo de áptico significa que es una respuesta táctil. A ver, con una bocina los videojuegos nos pueden, o bueno, con unos auriculares nos pueden dar estímulos auditivos. Con una pantalla obtenemos estímulos visuales. Pues bueno, con el mando, al tocarlo, estamos teniendo estímulos táctiles. Parte de este diseño áptico es la resistencia a los gatillos. Los gatillos del R2 y el L2 al parecer pueden mostrar resistencia. Lo comparan mucho con los volantes estos para jugar juegos de carreras o simuladores de conducción. A veces tú quieres girar hacia la izquierda y el volante muestra resistencia, como simulando el terreno. Pues las llantas te muestran cierta resistencia y esto es algo que ya se hacía ahí, eso es algo áptico. Pues bueno, los gatillos del DualSense también lo van a tener. Aparte de los gatillos, también la vibración se ha mejorado para que no sea simplemente vibrar mucho, vibrar poco, sino vibrar de un lado más que el del otro y así.
Todo esto para que los desarrolladores pudiesen aprovechar todas estas tecnologías del diseño. La batería del mando va a ser recargable, no se le va a poder cambiar, no va a ser intercambiable. Y eso pues a muchos les gusta, a muchos no tanto. Pero el tema es que más adelante pueden sacar rediseños del mando, si eso es lo de menos. Ya veremos si Sony escucha a la comunidad. Otra cosa que se anunció, aparte del diseño de la consola y el mando, van a ser los periféricos. Algunos de los periféricos que van a venir con la consola va a ser una cámara, una webcam, unos audífonos y un control remoto, como si fuese el control remoto de la televisión. Esto del control remoto, pues mucha gente dijo, ¿para qué? Si ya tenemos el mando. Esto puede ayudar mucho a la gente que quiera hacer streaming desde la consola. Hay muchos que no tienen una buen PC para streamear, o hay juegos que son exclusivos para consola y que sean capturados a PC, pues necesitas elementos externos. Aparte del diseño del hardware, también se mostraron cosas de software. Y es que la mayoría de la conferencia de Sony, de la PlayStation 5, trató de los juegos que se van a venir. Entre ellos destacó Hellblade, Horizon y Ratchet. Aparte de muchísimos más, el Hitman 3, por ejemplo, y así. La tecnología Ray Tracing es la que ahorita está dominando. Al parecer es lo próximo en establecerse. Es una tecnología que lleva años desarrollándose, pero hasta ahora la estamos viendo. ¿Y qué es esto del Ray Tracing? Bueno, Ray Tracing se traduce del inglés como trazado de rayos. ¿Y qué se puede hacer trazando rayos? Pues iluminación. La verdad es que la iluminación que se vio en muchos trailers, como en el de Ratchet, es fenomenal, fantástico como los reflejos ahora son más fáciles de generar y cómo cambian las texturas según lo que esté alrededor. Entonces eso del Ray Tracing es el futuro de los videojuegos, es algo que se va a ir implementando y eso va a hacer que se vean mucho más realistas. Así que bueno, la nueva generación viene con este salto esperado. Y aparte de esto de la PlayStation 5, en otras noticias, Fortnite impresiona con su nuevo evento. Lo que pasa es de que ya se acabó la temporada 2 del capítulo 2 y ahora ya acaba de comenzar la temporada 3. Y al parecer, supimos más cosas sobre la historia de Fortnite. Desde siempre hubo una empresa encargada de controlar todo lo que ocurre en la isla. Estamos sabiendo todo, las revelaciones, gracias al Anonymous. Lo que más destacó es que ahora la tormenta en este famoso juego está hecha de agua, es agua básicamente, está todo inundado. Y bueno, el tráiler mostró lo que nos esperábamos y pues que todo iba a ser un mundo de agua. Así que vamos a ver qué nos depara la historia del Fortnite en esta nueva temporada. Y en información deportiva, Valorant sigue en desarrollo y es que Riot Games ya quiere mover todo para que esto se convierta en eSport. Ya sabíamos que cuando Riot empezó a sacar sus nuevos juegos, iban a enfocarlos al eSport. Claro, ellos saben que pueden sacar mucho de esta escena competitiva, ya lo vieron con League of Legends. Entonces, Riot Games anunció algo llamado Valorant Ignition Series, que es algo que fortalece, o más bien es el establecimiento de la escena competitiva de Valorant. Juntó a más de 20 organizadores alrededor del mundo y designó las regiones para empezar los torneos de este nuevo juego. En estas regiones se incluye Latinoamérica, Brasil, Europa, Asia, entre muchas otras. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue la escena competitiva. Esperemos que a Valorant le vaya muy bien, que esto mejore el panorama de los eSports.
Esto fue todo por la información videojugabilística de la actualidad. Sigan aquí en el podcast del Caseta Azul. Estás escuchando el lado B. Muchas gracias por seguir aquí en el podcast del Caseta Azul. Estamos ya en la segunda parte. Y para la segunda parte, el lado B, quiero hablar más profundamente de algunos géneros en los videojuegos, particularmente los que más me gustan a mí. El género que más me gusta a mí son los videojuegos de simulación. Y bueno, la verdad es que las simulaciones no comenzaron como algo para entretenimiento, sino como algo didáctico, educativo. Los primeros simuladores eran simuladores de vuelo. Luego algunos militares hacían simuladores o incluso los mismos juegos de disparos son simuladores de guerra. Entonces, técnicamente yo creo que si nos vamos a la definición más pura, todos los juegos son simulaciones. Todos los juegos son de simulación. Pero, ¿qué caracteriza más concretamente los juegos de simulación? Bueno, pues son juegos que intentan recrear situaciones de la vida real. Para poder graduarte como piloto de vuelo, tienes que cumplir horas en un simulador de vuelo. Pero claro, esos simuladores no están hechos como para jugar, sino para aprender. La gente que está aprendiendo a pilotar es preferible que lo haga en un simulador, porque si se estrella, pues no muere. No hay daños materiales, económicos ni personales. Eso es lo bueno de los simuladores. Reproducen sensaciones que no te están sucediendo. O sea, sensaciones que no están sucediendo. Y justamente en eso está lo divertido de los juegos de simulación. Tú puedes conducir una aeronave casi como lo hace un piloto en la vida real. O bueno, más concretamente o más... un ejemplo que tengamos más cerca, un tráiler con el Euro Truck Simulator o el American Truck Simulator. Puedes conducir un tráiler con más o menos la misma experiencia que tiene un trailero real, pero sin tener que comprarte un tráiler o conocer a alguien que tenga un tráiler y te deje conducirlo. Puedes recorrer las carreteras del mundo sin tener que estar ahí. Obviamente esto hace que el mercado de los juegos de simulación sea muy grande. Tenemos juegos de simulación que se toman menos en serio, como el Bread Simulator, donde simulas ser un pan, eres una rebanada de pan. O el Surgeon Simulator, el de cirugías, donde simulas ser un cirujano, pero claro, eso no se parece un poco a la vida real. Es más por diversión. Y bueno, hablando de todos estos juegos de simulator y así, un dato importante, hubieron unos gemelos, no sé si sigan vivos, que eran los gemelos Oliver, Andrew Nicholas Oliver y Philip Edward Oliver. Ellos trabajaron en conjunto con la empresa Codemasters y crearon muchos juegos de simulación. No se les consideran los padres de los juegos de simulación, pero ellos explotaron justamente esta sensación de realizar una actividad sin tener que especializarte en ella. Juegos que se toman más en serio la simulación. Hay juegos donde simula ser un mecánico de coches, y que es el Car Mechanic Simulator, y no tienes que saber nada de mecánica porque el juego te va enseñando qué hacer. Incluso puedes aprender de mecánica jugando eso. Está el PC Builder Simulator, donde simulas reparar y armar PCs y puedes aprender. Entonces, el género de simulación a mí en lo particular me gusta mucho, y pues ya vemos que no es tan aburrido como todos podríamos pensar. No es tan aburrido como un Farming Simulator o no sé qué otro. ¿Cómo se llama este de los autobuses? No me acuerdo, el de que conduces un autobús. O sea, juegas a trabajar, pues. Hay muchos que donde juegas a trabajar. Muchos dicen, ¿eso qué?
Otra categoría o género que me gusta son los juegos de aventuras. Los juegos de aventuras se caracterizan porque tienes que investigar. Primero tienes una historia y tienes que investigar más acerca de la historia. Tienes que explorar, tienes que solucionar rompecabezas, que bueno, esto de solución de rompecabezas no piensen que es hacer puzzles. Simplemente decir que armar piezas de la historia, enterarte de más cosas de la historia, ya se puede considerar como la solución de rompecabezas. Y bueno, también se caracterizan los juegos de aventuras por interacción con personajes que no controla otro jugador, que se les llaman los NPCs. Los primeros juegos de aventuras de los cuales se tiene registro o de los cuales son más parecidos a lo que conocemos eran las aventuras de texto. Claro, antes las PCs no tenían una buena interfaz gráfica como las que tenemos hoy en día. Antes un PC era solo comandos de texto. Entonces había muchos videojuegos que te describían el entorno y tú tecleabas cosas. Por ejemplo, te decían, te encuentras, tú estás así, las aventuras de texto son así. Te llega el párrafo. Te encuentras en una montaña y hay una roca en el suelo y hay un palo. Y ya. Así te deja el párrafo. Tú tienes que introducirle el texto. Entonces ya le pones agarrar roca, agarrar palo, caminar al norte, caminar al sur. Y la historia te va llevando a lo que es toda la aventura. Tú te la tenías que imaginar. O sea, yo creo que si actualmente hay una persona que dice, me gustaría un libro, así como leer un libro, pero que sea interactivo, pues ya existe, son las aventuras de texto. Conforme fue avanzando la tecnología, las interfaces gráficas de los PCs fueron mejorando y estas aventuras de texto ya incluían algunas imágenes. Algo de lo que se tiene, lo que fue más famoso, lo que fue el boom de esto, fue algo de la empresa Sierra, que empezó a hacer sus aventuras gráficas de este estilo. Yo en lo personal, como una aventura de texto o gráficas, recuerdo Monkey Island. La isla Monkey Island, no sé cómo se podría traducir. Es que es Monkey, la isla mono, la isla orangután. No sé, es un gran juego el Monkey Island. Tiene muchos chistes, tiene su humor característico, rompe la cuarta pared. Y de aventuras gráficas así, aventuras de texto o gráficas, porque igual tiene gráficos, es la que más recuerdo con cariño. Entonces, si no lo conocen, vean un gameplay, o si lo pueden descargar, pues descárguenlo y jueguenlo. Es muy entretenido, es pues sentarte a ver la historia. Y así eran los juegos de aventuras antes. Y bueno, volviendo un poquito a los juegos de simulación, vamos a hablar un poquitito de los juegos de carreras. Y es que claro, los juegos de carreras simulan que estás en una carrera, ¿no? Entonces, ¿lo podríamos considerar juegos de simulación? No lo sé. Hay juegos de carreras que son más arcade. Cuando escuchan la palabra arcade o arcade, se refiere a juegos con jugabilidad simple. Eso se refiere el arcade. Y claro, las máquinas de arcade pues eran conocidas así porque así eran los juegos antes. Como dijimos al principio, la jugabilidad era muy importante. Entonces, tener una jugabilidad simple era lo que se podía alcanzar en aquellos tiempos con las limitaciones técnicas de la época. Así que hay juegos de carreras que son más simples, donde simplemente giras a la izquierda, giras a la derecha, aceleras y frenas. Y ya está, tienes tu juego de carreras. Pero luego tenemos simuladores más fieles a lo que es la realidad, como por ejemplo los simuladores de Fórmula 1, donde aparte de acelerar, frenar, tienes que hacer cambios, hay más precisión en las vueltas, tienes que seguir términos técnicos en las carreras.
También el Forza Horizon se podría considerar de simulación. Sí, creo que es más simulación que arcade, a pesar de que tiene sus mecánicas simples. Bueno, cualquier Forza Horizon es el de carreras. Maneja peso en los vehículos. Entonces ya si vas a cierta velocidad, la masa por velocidad al cuadrado, ¿sabes? Te vuelves loco ahí con los cálculos que se hacen. Entonces, esas son otras características que tienen los juegos de carreras. Bueno, muy bien, estamos llegando ya al final de este podcast del Caseta Azul. Muchas gracias a todos, no me voy a cansar de agradecer a todos los que se suscriben a este servicio y reciben su cassette en sus casas, lo ponen en sus reproductores y me escuchan mientras están jugando, haciendo sus actividades o simplemente están existiendo. Los videojuegos es un tema que a mí me interesa mucho. Entonces me gusta investigar, documentarme un poco para poder hablar de estas cosas y pues descubrir más sobre este mundillo de los videojuegos. Pero este podcast no está solo dedicado a los videojuegos, es un podcast de variedades, entonces se puede hablar de cualquier cosa. Por eso quiero pedirles a ustedes, y siempre se los voy a pedir, que me sugieran temas. ¿Qué les gustaría que pueda hablar? ¿Qué les gustaría que explicara? ¿Les gustaría que dedicase un programa a cada género? Un programa hablando de los juegos de aventuras, investigando un poco los exponentes, cómo fue que inició. A lo mejor otro programa hablo de juegos de simulación, cómo es que los simuladores han cambiado la vida. Ya vieron que ahorita pues hubo tema de qué hablar, pero yo creo que se puede sacar más. Así que espero sus comentarios y por supuesto espero que me avisen si les llegó su cassette, que hay que hacer de eso una costumbre, y que me avisen ahí por las redes. Espero que les haya gustado este podcast, el tercer volumen del podcast del Caseta Azul. Y pues nada, nos vemos en otra edición. Hasta luego. Gracias por escuchar el podcast del Caseta Azul. Blue Cassette Podcast. Hasta el próximo cassette. El podcast del Caseta Azul es una producción de César de Blue Producciones.